Y eso fue lo que pasó en Getsemaní. En Getsemaní, Jesús rindió su voluntad humana, su voluntad, a la voluntad de Dios. En Getsemaní, Él le dijo al Señor que se haga como tú quieres, no como yo quiero, pero porque yo quiero que sea así. Aunque suene un juego de palabras, es así. Cada avance que nosotros damos en la vida cristiana, cada avance que nosotros damos en nuestro caminar cristiano, eso que llamamos esa vida en el Espíritu, necesita la participación activa de mi voluntad. Los religiosos hacen la oración: Señor, yo no quiero, pero si tú quieres, haz que venga alguien y oblígame, Señor, si tú quieres. Qué bonito suena, pero no es verdad. Esa oración no es real, no es sincera, no es genuina. Es una oración carente de verdad, carente de luz, carente de revelación. Porque la verdad de la relación de nosotros con Dios implica que mi voluntad se rinde a la de Él de manera voluntaria. Dios no nos va a obligar a nada. Y hay personas que, Señor, a mí no me gusta ese chico, quítamelo, quítamelo. Haz que pase algo y que él se vaya de mi vida. Señor, quítame esto. No, no, no. Dios está esperando que tú le digas: Señor, a mí me gusta tanto, pero yo sé que no es tu voluntad. Y yo cedo mi voluntad a ti para que tú hagas conforme a tu voluntad. Eso es diferente. No es lo mismo. No es lo mismo. Dios necesita que nosotros querramos de corazón hacer la voluntad de Él para que lo obre. Y por eso nuestro mayor ejemplo y modelo de vida cristiana la encontramos en Jesucristo. Jesús no lleva una relación religiosa con el Padre para nada. Y por eso Él pasó por Getsemaní. Y yo te digo, tú y yo tendremos que pasar por Getsemaní todos los días. Porque todos los días se nos van a presentar situaciones donde nosotros tenemos que elegir en hacer nuestra voluntad o la de Dios. Y el problema aquí no son mis anhelos. El problema aquí no son mis deseos. El problema aquí ni siquiera es mi grado de maldad ni de pecaminosidad que tenga. Ni siquiera los pensamientos oscuros o deseos desordenados que aparezcan en mi mente y que salgan de mi ser. Ese no es el problema. El problema real está si yo quiero hacer la voluntad de Dios, aunque en mí haya maldad. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, aunque en mí hayan deseos oscuros e inapropiados. Lo que determina quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios es aquel que decide rendir su voluntad de manera voluntaria a la de Dios. Porque, hermanos, aquí pecados tenemos todos. Romanos 3:23 no eximió a nadie del problema del pecado. No es que, hermanita, es que como usted no tiene las luchas que yo tengo. Es que no, pastor, usted no tiene las luchas que yo tengo. Si usted supiera, no. Todos tenemos las mismas luchas. Unos mayores, otras menores. Unos en unas áreas, otras en otras. Pero Dios a todos nos puso en el mismo punto de partida. Y es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores. Pero lo que marca la diferencia entre unos y otros en el reino de Dios es quienes decidimos rendir nuestra voluntad a la de Dios. Señor, a mí me gustaría esto. A mí me gustaría, honestamente, me gustaría esto. Pero yo sé que eso no es tu voluntad. Y yo me rindo. Los verdaderos hijos de Dios nos conocemos en nuestra capacidad de rendir nuestra voluntad a la de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso Él a día de hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a día de hoy Él está sentado en autoridad.
Por eso a día de hoy Él gobierna sobre todo principado y toda potestad. Por eso un día delante de Él se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe por qué? Porque Él fue capaz de rendir su voluntad. Él fue capaz de rendir su voluntad. Él fue capaz de rendir su voluntad. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque ¿qué hizo Jesús? Ya lo sabemos. Lo estamos aprendiendo. ¿Tuvo Él la misma oportunidad de pecar que nosotros? Sí. Pero ¿sabe qué hacía Jesús? Cada día rendía su voluntad al Padre. Y eso es lo difícil del Evangelio. Señores, yo tengo unas ganas de esto, pero yo sé que no es tu voluntad. Y ahí es que digo, a ti me rindo. A ti me rindo. ¿Y dónde está la voluntad? Porque por eso el Espíritu Santo nos está hablando. La voluntad no está en mi espíritu. Por eso yo puedo ir a alabar al Señor el domingo, cantar alabanzas, llorar. Aún puede haber una manifestación de fuerzas espirituales, pero eso no tiene nada que ver con tu voluntad. Porque eso sucede en el espíritu. Pero luego salgo allí, que hablábamos hace 8 días de Romanos 7. Y este Romanos 7 se une con esto. Señor, que se haga tu voluntad o la mía. Ay, Señor, es que a mí me gusta tanto ese chico. Es tan guapo. Yo cuando lo veo y es que me habla tan bonito a los que son solteros. Y el Señor que dice, no, unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Es que es tan guapo, Señor, y es más lindo, y es que me dice cosas bonitas y me hace sentir bien, sí. Pero ¿cuál es mi voluntad? Ay, yo estoy orando que el Señor me revele su voluntad, hermano. La voluntad del Señor, ¿sabe dónde la encuentra? En la palabra del Señor. No venga aquí usted a espiritualizar nada. Que es que yo me voy a meter en 40 días de ayuno a que el Señor me revele si ese chico me conviene o no. No, hermano, siga comiendo, no se canse. Cómase todo lo que usted quiera, no pierda el tiempo, porque la voluntad de Dios, iglesia, la conocemos, pero nos queremos hacer los locos y queremos como que manipularle el brazo de Dios. Yo no sé qué es lo que queremos hacer para que Dios termine rindiendo la voluntad de Él a la de nosotros, que eso ya es terrible. Hermano, la voluntad del Señor está escrita. Y el Señor me decía, ellos conocen mi voluntad. El problema es que no quieren hacerla. El problema es que algunos no quieren pasar por Getsemaní, porque Getsemaní representa esa muerte a yo, ese sufrimiento, ese dolor, en donde yo decido hacer lo que Dios dice y no lo que yo quiero. Vamos por favor al texto para entender que para Jesús no fue fácil, como decía Vivi ahora, para nada. Para Él no fue nada fácil. Vamos a leerlo, por favor, en Mateo 26, del 36 al 44. Para Jesús no fue fácil como para nosotros. Para ninguno de nosotros es fácil rendir nuestra voluntad a la de Dios. Porque lastimosamente, lo voy a decir abiertamente, lastimosamente, casi nunca estamos de acuerdo con Dios. Casi siempre nuestros apetitos, nuestros deseos son contrarios a la voluntad de Dios, lastimosamente. En muy pocas ocasiones, por eso la vida cristiana se convierte en una lucha. Por eso es que la gente dice que yo no quiero ir allá porque todo es malo, todo es pecado. No, no es que todo es malo, todo es pecado. No, es que tiene una naturaleza pecaminosa que va en contra de la voluntad de Dios. Y por eso se producen en nosotros tantas luchas, pero el problema no está en Dios, está en nosotros. Mateo 26, del 36 al 44 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Cómo se extrae el olivo? El aceite de oliva que nos gusta en las ensaladas, qué rico. Pero para que ese aceite nosotros podamos usarlo en esa ensalada, tuvo que haber una oliva, o varias o muchas, que fueron apretadas, que fueron prensadas,
que fueron exprimidas, porque todo el aceite, justamente es la mayor parte del aceite, sale de la piel de la oliva, no del hueso que encontramos al final, no, sale de la piel. Y para que ese aceite salga hay que exprimirlo. Entonces nosotros, para que Dios saque lo mejor, muchas veces tenemos que ponernos en situaciones muy dolorosas, situaciones donde nos sentimos apretados, afligidos, situaciones donde nos sentimos incómodas, situaciones donde nos duele eso que nos hacen. Pero ahí es cuando el Señor dice: estoy sacando el mejor aceite de ti. Estoy sacando el mejor aceite en medio de esta situación y este dolor que estás pasando. Estoy sacando el mejor aceite. Y hoy te digo, necesitamos pasar por Getsemaní para que todas esas promesas que leímos en un principio se cumplan. Para que todas esas promesas tengan cumplimiento en nosotros, es necesario que el Señor empiece a apretar, que el Señor empiece a triturar, que el Señor empiece a prensar, a pasarnos por situaciones que nos duelan. Señor, es que yo quisiera que Él me tratara mejor, que fuera más cariñoso, más romántico. Y usted sale del culto y llega y la trata más mal que nunca. Y usted dice: yo no estaba alabando al Señor y acabé de cantarle a ti, me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Y llego y me encuentro esta escena. El Señor dice: por eso tú me querías conocer. Aquí viene el proceso. Y no lo entendemos.